Ah, sí, está bien. Ahora ya entendí. Em, Esta es la tabla tal como está en Exacto, yo Finbase. la descargo completa y yo alimento, yo la voy segmentando, exacto, yo la filtro con los datos más importantes. Genial, sí, 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 Y sí. por eso es que yo la puedo actualizar completa, pero es porque Finbase me da la oportunidad de descargar la tabla a mi Excel. Pero por ejemplo, Morningstar, como no, como la página no es por tablas, sino por datos, entonces Sería mucho no más carga complejo. Sí, ¿no? exactamente. Esos márgenes Cambio son aquí si brutales. lo hago de una. El nivel de endeudamiento es alto, ¿no? 1,61 para deuda a largo plazo y 1,70 Deuda equity, para la deuda total. sí, Sí, está alto. El current ratio apenas, el current ratio está en lo justo, en uno. sí, 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 sí. Pero sí, el nivel de endeudamiento está alto. Y para hacer, bueno, tomando en cuenta que es Union Pacific con tantos activos fijos, la verdad no lo veo. Habría que compararlo con el, o sea, ver cuál es la media del sector de la deuda. No sé si Santa Fe Railroad todavía existe o... Bueno, es que Union Pacific creo que tiene el monopolio de los ferrocarriles de mercancías en Estados Unidos. Eh, vale, no, si quieres sigamos con los gráficos y a ver si encontramos alguna pepita, ¿vale? Bueno, solamente faltaría el operativo Vale. y agregarle que, bueno, que usted quisiera que le pusiera. Ya sé que el RSI va fijo. Margen operativo. Commerce Exacto. Bankshares, margen operativo Peoples, Bancorp, Visa, JP Morgan, casi todos financieros. Sí, todos son financieros. Sí, porque los financieros no necesitan mucho dinero para operar. Entonces, por eso se Sí, tienen esos márgenes así tan se buenos. notan. No es como, por eso es que ya le entiendo porque dice que Union Pacific con tanto activo fijo puede tener márgenes tan altos. No es normal. Normalmente las empresas que, como Facebook, que son empresas que no, Sí, no no, que no necesitan necesita tanta muchos activos para infraestructura operar, para facturar lo mismo. correcto. Todo es Y de la computadora, entonces. ¿tú sabes Carrier Global qué hace? Es que no lo recuerdo. La que está de última. La verdad es que Carrier Global no la conozco de Vale, hecho. vale, no, Mira, Carlos, entonces La nota para revisar. mira lo siguiente. Bueno, lo único sería incluir el RSI y yo te la dejo caer a ver vos si le encontrás como la forma de armar el muñeco. Si yo le asigno, por ejemplo, si nosotros vamos a armar una escala de 1 a 10 y entonces ¿cómo lo podríamos hacer? Si nosotros le asignamos una calificación a cada indicador para ponderarlo. ¿Alguna vez tú has contestado un cuestionario en donde tienes varias alternativas y al final te dice, mira, si contestaste B, le tienes que sumar 2, si contestaste C, le tienes que sumar 3. Y al final esas sumas te dan como una respuesta para ti? ¿Alguna vez has respondido un cuestionario de esa naturaleza? Sí, sí, sí he hecho cuestionarios así. ¿Tú es factible si yo le asigno una calificación a cada ratio, si podríamos ponderarlo y llegar a un punto en el cual el que esté mejor calificado, ese es el que más factores quality tiene? O sea, no sé si me explico, como ponderarlos para asignarles una calificación, asignándoles un valor y a partir de allí poder llegar a conclusiones. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Ay, la verdad creo que más o menos le entiendo, pero o sea, necesitaría que me diera un ejemplo para ver si le entiendo. Sí, porque aquí, sí, no, sino que me lo estoy inventando. Yo nunca lo he hecho, sino que me lo estoy inventando. Por ejemplo, los indicadores que nosotros utilizamos, los más importantes son indicador de endeudamiento, payout, márgenes, rentabilidades del activo, del capital y de las inversiones, y dividend yield. Y entonces estaba pensando cómo podríamos nosotros, para asignarle una calificación a cada uno de ellos, de tal forma que los pudiésemos ponderar y el que mejor calificado esté, ese sería como el que estaría dentro de nuestras prioridades de inversión. Pero estoy pensando es como, porque claro, o sea, por ejemplo, me explico, supongamos que solamente tenemos dos criterios de decisión, margen operacional y nivel de deuda. Y entonces, por ejemplo,
El margen operacional de Pacific es 80% y el margen operacional de otra que me invento es Walmart es 50%. Y el otro es el endeudamiento y el endeudamiento de Pacific es 50% y el endeudamiento de Walmart es 80%. Entonces, por ejemplo, si yo al endeudamiento, bueno, como son dos datos, a cada una le asigno el 50%, pero pues le podría asignar un mayor peso porcentual al endeudamiento diciendo que es 60% para la deuda y 40% para el otro que era el margen operacional. Y fíjate que allí, cuando nosotros hiciéramos los cálculos, entonces, deuda de Pacific por el punto 60, entonces allí me daría algo. Deuda de Walmart por punto 60 me daría algo. Después, margen operacional por punto 40 de Pacific me daría algo. Y margen operacional de Walmart por punto 40 me daría algo. Cuando yo sumo estas dos variables para cada una, habría una que tendría mayor ponderación que la otra, ¿sí me entiendes? Sino que sería algo difícil de hacer por los criterios de... Bueno, no, yo voy a... Es, o si me entendiste más o menos. mm, más o menos lo entendí, pero sí sería más, o sea, usted quisiera como que sacar un ponderado entre todos ellos y ver cuál está como Porque que mejor de ellos. el chat de GoToMeeting y allí, por ejemplo, José Alfredo Cabrera y Juan José Torres nos están dando ideas. Dice, por ejemplo, el campo de payout. Si está entre 1 y 10%, la calificación sería 1. Si está, entonces allí sería entre rangos. Sí, me dice José Alfredo, la otra opción sería un rango de datos positivos por indicador y luego en función de ordenarlo de mayor a menor. Si el payout de entre 1 y 10%, haga una calificación y así sucesivamente. Y Juan José Torres dice, podría ser algo así, ranking igual a dividend yield por punto 3 más debt por punto 2 más payout por punto 2 más margen por punto 15 más. Pero claro, Juan José, y la clave es que tenga un sentido. Sí, sí. No, 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 que te entendí el ejemplo y está muy bien. Pero allí la clave es cuánto peso le doy yo a cada... Sí, sí lo estás viendo en el chat, Carlos. Sí, sí lo estoy viendo, Ahí, pero ahí la todavía no le clave. agarro bien la idea. Sí, no, por ejemplo, sí, no, y, no, no, ahí está clarísimo, tal como lo dice Juan José. Las dos ideas están muy bien, la de José Alfredo, de asignarle una calificación a rangos, pero la de José Alfredo sería muy manual. La de Juan José Torres me gusta porque sería solamente hacer la fórmula matemática y esta se iría actualizando a medida que los datos se actualizan. Y lo único que nosotros tendríamos que hacer es darle una ponderación a los datos. Por ejemplo, Verónica me dice, tal vez se debería considerar según el sector la ponderación. Tal vez no es lo mismo el sector comercio que el tecnológico y la ponderación compararla en Yo el... estaba pensando, Ujú. lo que dice Eso. Verónica lo Sí, sí, tendría, tiene sentido. Le sugiero un concepto de la industria, matriz de causa y de efecto, una tabla en Excel de ponderación en donde el interesado cliente le dé el peso ponderación a aquello que considere más importante. Se podría hacer un backtest de ponderación para cada parámetro y revisar cuál funciona mejor. Una opción es definir una ponderación según el sector de la empresa. La de Juan José es para el payout también. Sí, creo que sí. La idea sería tener una tabla con parámetros por variable, sino porque allí la clave sería algo que facilite la toma de decisiones, no que haga la toma de decisiones más compleja. O sea, si por ejemplo, y eso es algo que yo utilizo para la toma de decisiones, si yo encuentro una manera de llegar a una conclusión, pero esa manera de llegar a esa conclusión vuelve mucho más complejo el proceso de toma de decisiones, yo la descarto por un simple tema de eficiencia en la toma de decisiones. Es decir, eh, al momento de nosotros tomar decisiones de inversión, tenemos que tenerla en la cabeza las cosas muy claras. De hecho, yo lo que intento es no tener que pensar, sino que yo con dos o tres variables que mire, yo, ¡pam! O sea, la clave es no tener que pensar, sino ya un par de datos que tengo y tomo una decisión, porque entre más, y si de pronto hacemos el proceso de toma de decisiones muy complejo, allí podría ocurrir lo que se denomina parálisis por análisis. Es algo que yo a toda costa quiero evitar, pero no, me voy a pensar bien
esto que acabamos de hablar, porque podría ser una buena idea, pero si se hace si se hace de la manera correcta, me lo tengo que pensar bien. Pero entonces, Carlos, mira, lo que nosotros hablábamos el lunes, y te lo comento otra vez porque creo que es la variable principal. Nosotros ahora tenemos una base de datos que ella se irá actualizando y que nosotros, según la función o en función de nuestras necesidades, le iremos mejorando o le iremos agregando cosas o lo que sea o quitándole cosas. Pero la idea principal es que esto nos sirva para llegar a conclusiones o que nos sirva para tener señales de alerta o que nos sirva para identificar oportunidades. Entonces, creo que más importante que tener la base de datos es la minería que nosotros podamos hacer con esos datos, es decir, como la inteligencia que nosotros le podamos aplicar a esos datos. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo, porque a ti te podría pasar y a mí me podría pasar, yo me encuentro con y esto es como que se alineen los planetas, porque es muy difícil, pero yo me encuentro, ya tenemos una clasificación con unas acciones que tienen unos factores de calidad que nos interesan. Entonces tenemos 20 empresas de las 200 y pico que tenemos analizadas. Y resulta que en algún momento alguna de ellas se pone con un RSI igual o menor a 20. Entonces fíjate que allí ya habríamos encontrado con anticipación en qué invertir y el RSI me muestra el cuándo invertir, es decir, me muestra el timing apropiado para invertir. Entonces yo lo que, como yo creo que tú tienes la capacidad, esa capacidad de síntesis, yo creo que tú la tienes y eh, creo que hay cosas que tú ya empiezas como a observar y como que hay ciertos valores que tú dices, esto sobresale por encima del resto. Por ejemplo, porque me gustó mucho que ahora me dijiste, y fíjate que este valor está primero en estos dos ratios. O sea, tú ya asocias que hay un valor que se repite en distintos ratios. Eso me encantó, porque allí es cuando uno empieza como a atar los cabos. Cuando me dijiste lo de Domino's Pizza, que después lo descartamos por tema precio y por tema dividendo, me encantó cuando tú dijiste, no, y mira que esta se repite en este otro ratio y en este otro ratio. Eso me gustó mucho. Y yo creo que en ese sentido nosotros podríamos armar, pero esto ya sería ya no una tabla automática, sino una tabla mecánica, porque sería como un producto de tu análisis. Decir, mira, estas 10 o estas 20 empresas son las que mejor relación tienen entre dividendo, payout, nivel de endeudamiento, rentabilidad de los activos y márgenes operacionales y brutos. O sea, estas 10 o estas 20 son las que mejores factores quality tienen, pero eso ya sería como más producto de tu análisis. Y cuando tú encuentres situaciones que uno diga, bueno, esto es raro, entonces como tener como esa habilidad como investigativa para decir, bueno, esto raro que está ocurriendo pasa por esto y esto y esto. Por ejemplo, en el caso de Pacific Santa Fe, creo que se llama, o Pacific, bueno, la ferrocarril esta que el principal accionista es Warren Buffett. Por ejemplo, no decir, bueno, el 80%, ¿por qué? O sea, es muy raro. Pero no, solamente por poner un ejemplo, pero en sentido amplio, es de la base de datos nosotros estar constantemente dándole la vuelta a los datos, como revolcando esos datos para encontrar estas pepitas de oro y que en conjunto nosotros podamos llegar a tomar decisiones. A mí yo quiero como ir perfeccionando esta forma de trabajar entre tú y yo, porque uno de los proyectos que tenemos y yo ya te lo había comentado, uno de los proyectos que tenemos es armar el fondo de inversión. Y lo que yo quiero tener es como esta cadena de montaje, como la que armó Henry Ford para fabricar el modelo T, pero esta cadena de montaje es para la toma de decisiones, que podamos estandarizar ese proceso de toma de decisiones. Esto yo lo quiero perfeccionar
para cuando llegue ese momento ya estemos completamente preparados tú y yo. ¿Tú cómo la ves? ¿Te sientes preparado para ese reto? Por supuesto.